Las nuevas tecnologías son excelentes porque mejoran realmente la vida de las personas. Sin embargo, el problema surge cuando a partir del uso nocivo de estas nuevas tecnologías, pues a veces contribuyen de una manera desfavorable en el día a día de las personas y sobre todo de los más jóvenes, cuando se vuelven adictos a esas nuevas tecnologías. Pues bien, para hablar de todo ello tenemos ya la presencia de nuestro siguiente invitado. Él es Antonio Soto, es el director de Prevención y Nuevas Adicciones de Triora. Bienvenido una vez más a Málaga Saludable. Muchas gracias a vosotros. Yo no sé, Antonio, si esto es una época del año crucial, pero sí es verdad que abrimos los catálogos de juguetes y vemos muchísima tecnología. No sé si somos nosotros los que estamos haciendo a los niños adictos a las nuevas tecnologías, pero ciertamente que si los videojuegos, que si las tablets, que si los móviles, y cada vez más dependiente de ese tipo de dispositivo que no sé si contribuye favorablemente a su rendimiento escolar o no, pero que están creando nuevos adictos día a día. ¿Qué opinas? Sí, lo que estás comentando, hay una inundación de todo tipo de dispositivos, de recursos, de servicios, de aplicaciones, de nuevos usos y bueno, pues como todo lo novedoso hay que saber utilizarlo y ahí es donde está el problema porque por lo demás también, bueno, vamos acostumbrándonos poco a poco todos, pero hay que saber utilizarlo y también saber sobre todo, como muy bien has dicho, con los más pequeños cómo actuar, ¿no? ¿Qué se entiende por uso excesivo de las nuevas tecnologías? No sé si se puede definir de alguna manera. Sí, se puede decir uso excesivo, uso abusivo, en el momento en el que el beneficio que produce, bueno, pues a nivel educativo, a nivel de desarrollo, a nivel de ocio, de entretenimiento, pues conlleva también algún tipo de perjuicio, bien porque dedicamos mucho tiempo, o bien porque, por ejemplo, ese tipo de juego, ese tipo de contenido que el chico o la chica jovencitos están viendo, pues puede no ser adecuado a su edad, por ejemplo. Ahí ya hay un uso problemático ya, ¿no? Yo no sé qué mensaje le podemos mandar a los papás. En cualquier caso, en España, Antonio, se calcula que entre un 6 y un 9% de los usuarios habituales de Internet podría haber desarrollado algún comportamiento adictivo. ¿Esto qué opinión te merece? Pues la opinión es la que tenemos un poco todos, de que como asunto que está ahora mismo emergiendo, debemos atenderlo, ¿no? Ese es uno de los datos. Hay otros datos que dicen que en torno a un 2-3% puede tener algún tipo de adicción consolidada o que un 20% de chicos en edad escolar y chicas pues tienen un uso problemático o algún dato problemático. No hay que alarmarse, o sea, el mensaje no pretende ser de una alerta ni una alarma excesiva porque tampoco nos debemos de preocupar, más allá de actuar en consecuencia de prevenir un poquito. Por ejemplo, el entorno familiar entiendo que también influye en los hábitos que adquiere un niño. ¿Existen padres que olvidan que, no sé, la televisión o que el teléfono móvil no es una niñera? No es una niñera, efectivamente. Esa es la expresión que utilizamos también nosotros. Niño, coge el teléfono, coge la tablet, déjame tranquilo, enciende la tele, ponte lo que quieras y déjame tranquilo. Sí, yo creo que de alguna forma también, como bien dices, es una responsabilidad de todos, compartida, en el sentido de que, bueno, pues todo el estilo de vida que llevamos también los adultos, ¿no? Los primeros, pues muchas veces nos condiciona pues a estar muy estresados, a depender mucho de momentos de ocio como muy concretos, muy puntuales y a veces pues que nos queremos evadir de una forma muy compulsiva. También pues ese estilo tan de estar hipercomunicado, hiperinformado, donde tampoco hay espacio a lo mejor para la tranquilidad, para un rato para mí solo, para estar más tranquilo. Y en ese estilo de vida pues esto es un caldo de cultivo que pues, para algunas personas sí desarrollan un problema, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que se pasan toda la noche jugando a las videoconsolas. Sí, efectivamente. Eso quizás es uno de los casos más llamativos que tenemos también ahora mismo porque hablamos de niños algunas veces o niñas muy pequeños, en una edad muy temprana, porque los videojuegos sí es verdad que, a diferencia de redes sociales o otros mecanismos, empiezan a veces muy pronto. Estamos hablando de niños de 5, 6, 7, 8 años, que empiezan a manejar una videoconsola. Exactamente, tienen una videoconsola o tienen un ordenador con juegos, en el caso es lo mismo, donde además pueden muchas veces conectarse, con los juegos online siempre tienen otro tipo también de riesgo. Y ahí estamos hablando donde ya puede haber un uso muy problemático, por ejemplo, en eso, en quitar horas de sueño, en estar mucho tiempo sentado. Antes he hablado también del tema de la alimentación saludable y sedentarismo. Pues ocurre eso, que es que nada más que el hecho de estar muchas horas sentado para un niño o una niña pequeño no es nada sano, empezando por ahí. El adolescente o el preadolescente que le pide a papá y a mamá que le regalen un móvil para Reyes. Claro, sí. ¿A qué edad tenemos realmente que tener que hacer este tipo de regalos? Y sobre todo, ¿cuáles son los riesgos que conllevan? Porque que si Instagram, que si WhatsApp, que si YouTube... En definitiva, vemos niños que son ya prácticamente... como decimos, neonatos digitales, ¿no? Que son capaces de manejar un teléfono móvil mejor que un adulto, ¿no? Pero en el caso de los adolescentes y los preadolescentes, hablamos de unos riesgos porque se abre una ventana al mundo donde nosotros no controlamos prácticamente nada.
Claro, y ahí está la clave. Efectivamente, depende del uso. Es decir, la edad no está cerrada, podríamos hablar en torno a entre 12 y 14 años, una edad normal para empezar a utilizarlo. Esto puede cambiar también con las tendencias, con el tipo de uso que se haga, es muy variable. Pero, por supuesto, hay que pensar, lo primero es ¿para qué? Con nosotros, por ejemplo, ahora con los reyes, con los regalos. Por ejemplo. Bueno, ¿qué necesita un niño a esa edad? ¿Para qué lo necesita? Muchas veces hay un uso necesario, incluso en estudio, en tiempo libre. Tiene sentido que puedan utilizar algunos dispositivos. Primero, el para qué, y si ese para qué existe, el cómo, ¿no? De qué manera, como bien decías tú, también nosotros seguimos controlando, cuando estamos hablando de edades muy tempranas, pues casi todo en un principio, ¿no? El tema de cortafuegos, el tema de antivirus, el tema de filtros que impiden el robo de documentación o de fotografía. Eso para empezar, las contraseñas, un uso seguro. Y luego también en esas edades tempranas aplicaciones que hay expresamente destinadas pues, a un cierto control o un seguimiento para evitar la vulnerabilidad de los chicos. Familia, el 22,7% de los adolescentes españoles sufren algún tipo de adicción a las nuevas tecnologías. Los adultos habláis de nosotros. Que somos la generación X, la Y, la Z... La generación Wi-Fi. La generación media. La generación selfie. La generación virtual. ¿Cómo os gusta etiquetarnos? Que crecemos como una especie de zombies tecnológicos, que somos como robots. Decís que no nos sabemos comunicar, que no nos sabemos relacionar. Que nos aburrimos porque no sabemos jugar ni entretenernos. Que no tenemos cultura, que no sabemos ni escribir. Que tenemos cientos de amigos en Facebook, Twitter o Instagram, pero estamos solos. Estamos abocados a ser una generación de personas tontas que usan teléfonos inteligentes. Que somos ciberadolescentes. Menos mal que os tenemos a vosotros. Y que estamos aprendiendo a comunicarnos. A dar importancia a las cosas y valorar lo que tenemos. A usar bien nuestro tiempo libre. A compartir. Y entretenernos juntos. Menos mal que tenemos una buena educación basada en el ejemplo. De vosotros aprendemos lo esencial. Hablamos de unas cifras de un 22,7% de la población adolescente que puede sufrir algún síntoma derivado con el uso de las nuevas tecnologías. ¿Algún síntoma? Sí, sí, un uso problemático, básicamente, o bien exceso de horas, o bien algún conflicto familiar, algún problema escolar. A partir de ese caldo de cultivo tan amplio, que es muy numeroso, ya hablamos también de cifras mucho más pequeñas, 2-3%, donde sí se considera ya totalmente consolidado un problema adictivo, ¿no? Antonio, hemos visto los teléfonos móviles. ¿A qué edad se le compra un teléfono móvil a un joven? Complicado, va cambiando con el tiempo. La pregunta del millón, no sé. Es la pregunta, sí. Nosotros y muchos expertos a nivel incluso internacional hablan de en torno a una edad de 12-14 años puede ser ya un uso más razonable, pero no es tanto esa edad como el uso que se le va a dar y sobre todo esa protección que decíamos antes de, bueno, pues si se le da un teléfono, pues puedes tener un teléfono sin acceso a internet o con un acceso controlado, puedes tener un horario muy determinado, entonces en esas edades sí tiene sentido programarlo así. Más adelante se trata más de que el adolescente se autocontrole, pero al principio tiene que haber un seguimiento cercano por parte de los padres. Y decirle al niño, déjame tu móvil, que lo quiero revisar entero. En ese sentido es como cualquier otra pauta familiar que tenemos que instaurar o cualquier otro límite, en el cual lo que hay que hacer también es aprender a negociar con los jóvenes, sobre todo si son ya un poquito más mayores, y que ellos también acepten unos límites. Entonces están los límites, pero está también la negociación y cómo gestionamos eso. Si yo pacto con mi hijo
que tiene que dejarme el móvil cuando yo le diga, pues luego a lo mejor no hace falta ni pedírselo, pero él tiene que saber eso. Y si no está pactado, cogerlo a escondida es una forma muy poco clara de hacerlo, ¿no? ¿Qué tipo de perfil o patrón llegan, por ejemplo, a tu consulta? ¿Hablamos de niñas más con abusos de redes sociales, niños que dependen más de los videojuegos? No sé si podemos diferenciar algo entre género. Bueno, siempre hay perfiles un poquito distintos. En general hablamos de varios tipos de usos, ¿no? Hay uno que es muy común y quizá menos problemático, que sería el que llamamos vagabundo digital. Es difícil que lleguen a nuestro recurso de Triora Montalminara porque normalmente se gestionan solo y con el tiempo se va normalizando, que son pues esos chicos jóvenes o chicas jóvenes que se meten en internet y que a lo mejor pasan ahí el día y que se pierden de un vídeo a otro, de un enlace a otro y caen en todos los truquitos que tiene la web para captarnos y que en realidad, bueno, pues muchas veces hay problemas escolares, pero no dan muchos problemas. Luego está, como decías, el tema de uso de redes sociales, que también está muy asociado a otro tipo de riesgo, ¿no? De bullying, de extorsión, de problemas de uso, y que, bueno, ahí efectivamente las chicas pueden ser uno de los recursos que más caigan, pero también los chicos. Y todo el tema de videojuegos sí es verdad que, y sobre todo en edades más tempranas, se asocia un poquito más a los chicos varones, ¿no? Te quería preguntar por el bullying, hacer una pequeña parada en el bullying con respecto a las redes sociales. Es verdad que ahora pues podemos ver muchos casos a nivel nacional donde un grupo de estudiantes le hacen prácticamente la vida imposible a otro compañero de la clase a través de una fotografía tomada de una manera indiscreta y que han subido a una red social. No sé si es ciberacoso o cómo lo podíamos definir, pero en cualquier caso, sobre todo, ¿cómo se trata a esta persona? Bueno, en principio lo que comentas es frecuente. Lo que ocurre aquí es que las nuevas tecnologías o las redes sociales lo que está actuando es como un catalizador, como un acelerador o un amplificador de un problema que ya existía. También se le da más visibilidad, lo cual no siempre es malo porque también podemos actuar. Pero en principio lo que ocurre es que hay mucha impunidad en este aspecto, pues, igual que hay otros problemas de violencia escolar o familiar. En ese sentido, pues lo que hay que intentar es siempre, con esa parte de los límites, a los acosadores, primero trabajar con ellos porque son los que están incumpliendo. Muchas veces se pone el acento en la víctima a la que hay que cuidar o ayudar, pero primero es por un orden. Si no existe un orden, una normativa, sea en el contexto escolar o familiar, pues ya tenemos un problema. Y en segundo lugar, evidentemente, establecer también una ayuda a la persona que sufre esto porque necesita mucha, ¿no? En los últimos meses, creo que la palabra fornite la hemos escuchado en todos los rincones del planeta prácticamente. Sí. Y en ese sentido hablamos de los videojuegos, ¿no? Una ventana que se abre a todo el mundo, sobre todo a través de la conexión donde el niño, la niña, está conectado con cualquier parte del mundo. Sí. ¿Qué nos está ocurriendo, Antonio? Bueno, es como decíamos, un recurso abierto, una puerta muy grande por la que entran muchas cosas y donde muchas veces es difícil poner un filtro. Uno de los ejemplos que podemos poner, que nos llega bastante a Triora Montalminara, es el ejemplo de chicos ya un poquito más mayores, 18, 20 años es quizás la edad más frecuente, que han empezado mucho antes con un abuso de videojuegos como el Fortnite, otro juego online, que hay mucha oferta en ese sentido, y que uno de los ejemplos más claros es que han empezado a aislarse socialmente. Frecuentemente había un factor previo de dificultad en relaciones sociales o habilidades sociales o algún complejo, pero normalmente este uso tan compulsivo hace que todas las necesidades sociales de estos chicos y chicas pasen a un segundo plano y se reduzcan a ese uso de videojuegos, de red social. Y ahí sí hay mucho problema también personal. Si tenéis cualquier duda podéis acudir a este manual de Antonio Soto, las nuevas adicciones, qué son y cómo afrontarlas. Y en cualquier caso, sobre todo, si notáis que en casa tenéis un problema de adicción a las nuevas tecnologías por parte de vuestro hijo o de vuestra hija, es fundamental, como siempre decimos desde Málaga Saludable, que lo pongáis todo este caso en manos de un experto. Antonio Soto, gracias por estar una vez más con nosotros en Málaga Saludable y por ofrecernos algunas soluciones ante problemas realmente muy complicados. Gracias a vosotros. Familia, nosotros nos marchamos, que seáis muy felices y que paséis un fantástico fin de semana y que, por favor, la alimentación, cuidadito con los excesos en esta época del año, que disfrutéis de las Navidades en familia y, sobre todo, que seáis muy felices. Adiós. I do it all the same.